¿Acaso puede existir un amor tan enfermizo y tan contagioso que incluso después de muertos perdure? ¿Puede haber existido una enfermedad que haya tenido tanto impacto no solamente en el ámbito sanitario, sino en el arte y la literatura de toda la humanidad? ¿Cuáles fueron de los primeros y verdaderos dark romance que se han escrito? La respuesta a esas y muchas otras preguntas más está en la grandiosa y legendaria novela Cumbres Borrascosas, de la enigmática Emily Bronte. Este libro me ha volado mi cabeza, creo que ahora es mi libro favorito y me ha hecho reflexionar que tal vez mis dramas amorosos no son tan terribles. En esta novela encontrarás amores tóxicos, problemas familiares, un espacio súper misterioso y sobre todo mucha tuberculosis. Así que el día de hoy vamos a desmenuzar esta novela punto por punto y nos vamos a enfocar en un tema que no se habla tanto, pero yo creo que es el eje principal, la enfermedad, en especial la tuberculosis o también conocida TBC. Pero antes de empezar vamos a dar un poco de contexto. En el siglo XIX, la tuberculosis era la reina de todas las enfermedades. Sin embargo, se sabe que tiene una antigüedad de hace 20.000 años. Se han detectado indicios de esta enfermedad en restos humanos de la época neolítica. Sus síntomas son y siguen siendo tos crónica, diaforesis nocturna, pérdida de peso y fatiga. Sin embargo, cabe recalcar que en el siglo XVI se le consideraba una enfermedad incurable, ya que no había un tratamiento específico para curar la tuberculosis. No fue hasta muchos años después que se descubrió que esta enfermedad era causada por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. Y en 1942, o sea como 200 años después, recién se descubrió el principio activo de la streptomicina, el primer fármaco que combatía la tuberculosis. Sin embargo, su eficacia era muy limitada y en 1952 se descubrió el principio activo de la isoniazida, que este sí fue el primer fármaco que pudo volver a la tuberculosis en una enfermedad tratable y curable. En la época del romanticismo, la tuberculosis llegó a considerarse casi poética. La palidez, la fragilidad y los ojos brillantes de los enfermos se asociaban con una especie de belleza etérea, como si fueran almas demasiado sensibles para ese mundo. Poetas como John Keats, que murió de tuberculosis, y Lord Byron ayudaron a popularizar esta idea, al igual que las novelas románticas que idealizaban el sufrimiento. Se llegó a considerar a la tuberculosis como la enfermedad de los románticos y artistas. Y ahora sí, retomando a nuestra querida Emily Bronte. Nació en un entorno marcado por la enfermedad y lamentablemente por la muerte. Su madre falleció cuando ella aún era muy joven, al igual que sus dos hermanas mayores. Emily Bronte, a pesar de ser una mujer muy reservada, era muy creativa. Tanto ella como sus hermanas, las también famosas Charlotte y Anne Bronte, desarrollaron su creatividad. Crearon mundos imaginarios que les permitió plasmar y reflejarlos en sus obras literarias. Lamentablemente, en 1848, el hermano mayor de Emily falleció con tuberculosis y ella también se contagió de esa enfermedad. Ella decidió no recibir ayuda médica y se aisló de la sociedad y falleció en 1848 también a la edad de 30 años. Y ahora sí, Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas fue la primera, última y única novela que escribió Emily Bronte. Y creo que la forma de escribirla la describe muy bien en la solapa. Déjatelo leo, espera. Emily es la autora de la novela La más salvaje, la más solitaria, la enfebrecida Cumbres Borrascosas. Con respecto a los libros de sus hermanas, Cumbres Borrascosas comparte escenarios, tipo de protagonistas, amores difíciles e incluso imposibles, pero da un salto cualitativo peculiar. Los amantes principales no son buenos, en el sentido habitual del término. La realización de su amor consiste en una frustración constante durante la vida y en un encuentro imposible tras la muerte. Fue Charlotte, su hermana, quien confió más en Cumbres Borrascosas, incluso más que Emily. A Emily le bastaba con haberla escrito, con haberla vomitado, para ser más expresivos. Chica, concuerdo. Si yo escribiría con una palabra Cumbres Borrascosas, haría con agria. Es una novela agria, tal como lo dice su nombre. Todo el trato estamos en un contexto de una borrasca, una tormenta, un contexto frío, sombrío y un poco también hostil. La historia empieza con la llegada del señor Lockwood a las tierras de Cumbres Borrascosas. Él iba a alquilar la casa vecina a Cumbres Borrascosas, pero decide darle una visita a su casero, quien era el que habitaba en Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas era el nombre de la casa, así le decían porque estaba en las cumbres donde había muchas borrascas. LOL. Cuando llega ahí descubre a su casero, que es el señor Heathcliff, que se muestra como un señor muy hostil que lo trata
mal, pero que lo invita a pasar a su casa. Cuando llega a su casa, el señor Lothwood se encuentra a una serie de personajes que lo dejan muy perturbado. Llega y encuentra a personas que se gritan, que se tratan mal, que se putean, se sacan la madre. Entonces él se queda con la duda de ¿qué esta gente? A lo cual, al regresar a la casa que estaba arrendando, le pregunta a la ama de llaves, Nellie Dean, sobre quiénes eran esas personas. Nellie Dean cumple el papel de una viejita chismosa, ya que le chismea todos los detalles y todos los dramas que vivieron las familias que antes vivían en esas casas. En Cumbres Borrascosas vivía la familia Earnshaw, y en la Granja de los Tordos, que era donde él se estaba habitando, vivía la familia Linton. Nellie Dean es nuestro narrador que nos cuenta el chisme, pero los protagonistas son Heathcliff y Catherine. Cuando yo llegué a esta novela, la empecé a leer sin muchas expectativas y realmente me sorprendió. Yo sí sabía que era un romance, entonces yo estaba como con la idea de que yo me voy a encontrar un romance y pero cuando empiezo a leer me descubro que es un romance que es demasiado distinto. Esto yo lo consideraría, y creo que se considera oficialmente, como un dark romance, el verdadero romance oscuro, no las mamadas que hacen ahora, porque todos los personajes, no solamente los protagonistas que son nuestros trágicos amantes, sino todos los personajes son moralmente cuestionables. Todos se vengan, todos mienten, todos son engañosos, caprichosos, todo mal. Y siento que sí tiene mucho que ver con el ambiente en el que está habituado. Como es su nombre, Borrascosas significa tormentas, y todo el ambiente es tormentoso. Se nos muestran los prados de Londres como un lugar que no es muy amigable, sino es un lugar hostil, y ese lugar hostil vuelve hostil a todas las personas que habitan en él. Tenemos estas dos familias, los Earnshaw y los Linton, que viven alejados del pueblo, alejados de la sociedad, así que sí o sí tienen que convivir entre ellos, y entre ellos es donde se originan todas las tramas. Nuestros amantes principales son Heathcliff y Catherine, los seres más funables de la vida, de verdad. Si ellos tuvieran Instagram, serían esas parejas tóxicas que se siguen, se dejan de seguir, se cambian de les. Vamos a hablar primero de Catherine. Catherine es insoportable. Realmente a mí no me cayó muy bien, pero se entiende más o menos por qué es así. Es una chica que toda su vida ha sido mimada, caprichosa, engreída, insufrible, la verdad me caía mal. Cómo me gustaría golpearla muy fuerte. Y luego tenemos a Heathcliff, que es su interés amoroso, y Heathcliff es vengativo, es una mala persona, es violento, es cruel, es ambicioso, pero está muy enamorada de Catherine. No pueden estar juntos, pero tampoco pueden estar separados. Es como terapia. Pero aquí algo interesante que, aunque no se menciona explícitamente en la novela, es la tuberculosis. Me falta el aire. Y el corazón tucum. Ay. Para mí, la tuberculosis es un eje central en la novela, porque muchos personajes se mueren por eso. No se dice explícitamente y no es spoiler, pero se muere un montón de gente. Y todos se mueren por las mismas causas, ¿no? Es como por un resfrío, porque les dio gripe, y era una tos persistente que les daba fiebre, les daba alucinaciones y estaban mal, y algunos se sanaban y otros no. Recordad que en esa época la tuberculosis, como les dije, no tenía tratamiento, así que en el libro todos los que se enfermaban, su único tratamiento era quedarse en cama y rezar. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Y siento que sí tiene mucho que ver la enfermedad con la novela, porque recordad que en esa época Emily ya estaba enferma de tuberculosis, y mientras estaba enferma escribió Cumbres Borrascosas. El inicio de la novela está marcado con una muerte. Todos los acontecimientos empiezan con una muerte, no voy a decir de quién, y todo termina con otra muerte, y todas por causas muy parecidas, por los mismos síntomas de que ahí se resfrió. A lo que nosotros podríamos deducir que sí se trata de casos de tuberculosis que no se mencionan explícitamente, pero por el contexto histórico, sí. También siento que la tuberculosis puede ser una alegoría o una metáfora del amor que ocurre entre Catherine y Heathcliff. La tuberculosis consumió lentamente el cuerpo de todas las personas que lo sufrieron en aquellas épocas, al igual que el amor entre estos dos. Ese amor fue tan obsesivo, tan enfermizo, que marcó no solamente a ellos, sino a todas las generaciones que le siguieron, como si fuera del contagio de una enfermedad. Más, dato curioso, hubo una época en la que se consideraba que la tuberculosis era hereditaria, porque como lo tenían los papás, luego los hijos de los hijos decían, no, eso está transmitido por los genes. Pero más bien era como bien en lugares hacinados, la tuberculosis se contagiaba muy rápido entre toda la familia, entonces pareciera que se la estaban heredando, pero en realidad era solo que la enfermedad tiende a ser crónica, y la tuberculosis aparecía cuando las personas ya tenían edades mayores, mayormente cuando eran jóvenes, como en el caso de Emily Bronte. Para mí, Cumbres Borrascosas no solo es una novela de amor, trata muchos temas como la venganza, la muerte, la enfermedad, la obsesión. La tuberculosis afectó tanto a la vida de Emily Bronte como su obra, y nos recuerda que las pasiones, al igual que las enfermedades, pueden consumirnos por completo. Les invito totalmente a leer este libro, es una experiencia muy increíble. Capaz al principio puede ser un poco de que te quedas en shock, pero si le agarras el hilo y entras con la mente abierta de que ningún personaje es bueno, que no te vas a encariñar con los personajes, solamente los vas a ver sin juzgarlos, la vas a revivir. Moraleja, ve a terapia y no vuelvas con tu ex. Eso es todo. Bye.